Hola, buenos días. Bienvenidos a esta conversación con Sebastián Benítez Largui sobre el tema de educación en línea en tiempos de pandemia, viendo el caso de Argentina. Em, Primero esto, decirles, esta conversación es respecto a un artículo que escribió Sebastián y que fue publicado en el primer número de la revista latinoamericana de Economía y Sociedad Digital. Esta es una revista que pues acaba de ser lanzada y busca ocupar un vacío que existe en la región en términos de políticas digitales, una revista en español que tiene como objeto de estudio la política digital y sus impactos en la región. Entonces, pues la idea es irle dando mayor difusión a los artículos que salen en estos diferentes números. Estamos por sacar la invitación al siguiente número. Entonces, espero estemos pendientes de esto. Sebastián es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín y también es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Hoy dirige el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad de La Plata. También es investigador de CONICET. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por participar en esta conversación con nosotros. No, muchas gracias, Judith, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes y con quienes nos están mirando. Eh, la importancia de este artículo es clara hoy que vivimos esta pandemia, ¿no? Creo que se ha estudiado en tiempos recientes y la incorporación de las tecnologías de la información a las aulas, a la educación, de diferentes perspectivas. Algunas de ellas, de hecho, no han encontrado una contribución muy grande en la educación. Pero hoy en día, pues es crucial, claramente, ¿no? Yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia que temas tan básicos como la conectividad en la región, en otras partes del mundo, aún no están resueltas. Entonces, tu estudio cobra especial importancia hoy en día, y además ofrece, me parece, un valor agregado a esta lectura, a esta literatura, a este conocimiento en general sobre la educación a distancia, porque, como tú mismo lo planteas, es analizado desde una perspectiva integral, o el argumento es debe ser analizado desde una perspectiva integral. Esto a través de la llamada sociología digital. Brevemente, ¿qué consiste este foco de análisis cuando hablamos de sociología digital? Bueno, nuestra idea fue justamente hacer un abordaje desde la sociología, de las tecnologías digitales y de las políticas de inclusión digital, partiendo de la definición de la tecnología justamente como un producto histórico, socialmente construido, socialmente situado, y cuyo sentido no está acabado per se en los artefactos, sino que su sentido se termina de construir a partir de la interrelación entre sujetos y objetos y a partir de la articulación de diferentes actores que resultan socialmente relevantes para cada una de las tecnologías. En ese sentido, la sociología digital, como la entendemos, apunta a comprender más los modos de apropiación de la tecnología, más que a medir impactos o posibles impactos de la tecnología. No la entendemos a la tecnología como un ente por fuera de la sociedad, sino que se construye socialmente y a la vez contribuye a la construcción de los sentidos sociales. Esto implica enfocarnos en los modos de apropiación más que en los impactos, asumir que estos procesos no son del todo transparentes, sino que hay mucha opacidad quizás. No son lineales, no son unidireccionales, no es que uno empieza a apropiarse de un tipo de tecnología y así va acumulando y creciendo a lo largo del ciclo vital, sino
que hay idas y vueltas y que los sentidos que tienen quizás para un sujeto en una determinada posición social, en una determinada etapa del ciclo vital, no necesariamente ese sentido va a permanecer a lo largo de su trayectoria. A la vez entendemos que las tecnologías digitales no son planas ni unidimensionales. Tendemos casi inmediatamente a reducir la tecnología, o cuando hablamos de tecnología, a la dimensión más artefactual u objetual, al objeto, ¿no? Al objeto, donde ahí se han depositado y objetivado justamente determinados tipos de conocimientos, ya sea en el hardware, en las conectividades o en los software, los programas que tienen y las plataformas que tienen incorporadas los dispositivos. Sin embargo, también la tecnología se constituye a partir de la interacción con otros tipos de conocimientos que tienen otras bases u otros soportes. Están los soportes subjetivos, digamos, los que somos cada uno de nosotros como sujetos, que tenemos determinados tipos de conocimientos que hacen al funcionamiento y a la definición de lo que son las tecnologías. Digo, desde saberes procedimentales sobre cómo usar un determinado dispositivo, pero también otro tipo de capacidades y competencias que son fundamentales para poder poner en relación y en funcionamiento y encontrar utilidad y provecho a ellas. Pero también conocimientos cuyo soporte es intersubjetivo, es decir, conocimientos que no están depositados en los objetos, tampoco en los sujetos, sino que circulan en las interrelaciones y en las interacciones que tenemos entre los sujetos. Me refiero desde normas, valoraciones, cómo valoramos a la tecnología, los acuerdos, permisos que establecemos para usarlas, las utilidades, cómo valoramos las utilidades de cada una de las funciones que puede llegar a tener un dispositivo. Los lenguajes, digo, estamos viendo, por ejemplo, que en la actualidad vamos incorporando nuestro lenguaje, que es la dimensión intersubjetiva por excelencia, se va transformando y va adquiriendo nuevas definiciones a partir de nuestra relación con las diferentes tecnologías. Por ejemplo, el término tan utilizado actualmente de desmuteate, ¿no? Estás muteado, ¿no? Que lo aplicamos cuando estamos en este tipo de conversaciones con estas plataformas, pero a veces quizás cuando estamos con alguna persona presencialmente que está callada le decimos estás muteado, ¿no? O laiqueame, digo, lenguajes que van surgiendo desde las diferentes plataformas, pero que van cobrando sentido a medida que los sujetos las vamos apropiando. Y respecto a las políticas de inclusión digital, un enfoque sociológico también implica trascender la mera evaluación en términos dicotómicos y binarios de éxito o fracaso. Creo que lo que nos está mostrando la actualidad de la pandemia es que hay resultados imprevistos generalmente de las políticas de inclusión digital que no habían estado esperados quizás desde el planteo de los objetivos en el diseño de la política pública, pero que hoy se vuelven relevantes, ¿no? Entonces, trascender esa idea de si cumplió o no cumplió los objetivos, entonces catalogamos binariamente, fueron un éxito los modelos 1 a 1, fueron un fracaso, sirvieron, no sirvieron. En ese sentido, este abordaje que asumimos desde la sociología es ver, bueno, justamente cómo todos estos tipos de conocimiento que mencionaba recién circulan y se distribuyen. Y ahí vemos que la apropiación puede ser diferencial y también que habilita procesos de desigualdades sociales, tanto de género, de clase social, por etnia, por región geográfica. Esto se está viendo bastante. Metodológicamente, para hacer sintéticamente cómo este enfoque más epistemológico y teórico, cómo se traduce en metodologías, es enfocar en procesos y no en situaciones o estados estancos, ¿no? De catalogar, clasificar poblaciones o individuos en accede, no accede, maneja, no maneja, sabe, es competente o no es competente, es habilidoso o no es habilidoso, o como decía, la política es un éxito o es un fracaso. Por eso creo que es reponer el aporte de la sociología al estudio de las tecnologías digitales, es reponer justamente la complejidad y la opacidad que tienen estos procesos para poder desde allí alimentar el diseño de políticas públicas que justamente asuman esta complejidad y se pueda acompañar mediante conocimiento y evidencia científica validada. Bueno, tendría 20.000 preguntas a todo esto, me parece muy interesante.
Pero pensando en el objetivo pues esta conversación y de la revista en general, que tiene que ver cómo esto que importa para la política digital. Eh, de primera instancia, creo que lo que tú dices explica, pues, digamos, el por qué no se ha logrado desde los noventas, ¿no? Cuando Ujú, nos enfrentamos a esto y han venido a nivel mundial, vemos las laptops, ¿no? Que de Negroponte, o que ujú, es, simplemente hay que ofrecer la tecnología y listo, ¿no? Y bueno, esto entonces añade a, no, cuidado, esto es mucho más complejo y al mismo tiempo en donde parece que la sociología digital viene también, es empezar a verlo no desde de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. ujú, Pero la misma complejidad de los elementos que están presentes se oye claramente, porque siempre vemos cómo la tecnología digital o cualquier otra tecnología también es un espejo de la realidad, ¿no? Lo digital está mostrando la complejidad eh, en desigualdad, en elementos culturales, todos los que mencionas. Pero nos quedamos entonces ante esta gran complejidad, eh, ¿qué hacer? ¿No? O sea, ¿cuál sería entonces el avance para construir y fortalecer la política digital? La política, bueno, en fin, ¿no? Y la interacción de la política con los ciudadanos o con las empresas. ujú. Em, ¿Cómo podríamos, sí, cuál sería la ruta crítica, digamos, ¿no? Para poder llevar el conocimiento que obtienes al incluir todas estas variables en el estudio, em, para llegar a algún sugerencia. O sea, no quiero ser como muy pragmática, pero es cómo podría finalmente lo que tenemos hoy en día y regreso a donde estamos, ¿no? Lo que estamos viendo durante la pandemia es que pues, los docentes y los estudiantes que hoy no tienen acceso a un Internet de calidad, simplemente se quedan atrás, ya no en la normalidad, ¿no? Se quedan atrás eh, muchísimo, los riesgos son mucho mayores. Entonces, de aquí a la importancia de que, bueno, un estudio que incluya lo que debe de incluir, em, también lo hace más complejo el poder llegar a hablarle a la política digital. No, ¿cuál sería este mecanismo? Mira, te contesto en base a algunos de los hallazgos que fuimos encontrando, ¿no? Pero creo que vos diste la Justo. clave respecto a la tensión que es intrínseca a la política pública, que es esa tensión entre el diseño desde arriba y la apropiación de la política por sus beneficiarios o por sus destinatarios desde abajo, ¿no? Y en la interacción que se da ahí, las resignificaciones que se dan en ese proceso, creo que está la clave como para que luego la política pueda, mediante su rediseño, ser cada vez más efectiva, ¿no? Eh, en relación a algunas de las cuestiones que fuimos encontrando en nuestra investigación sobre el programa Conectar Igualdad, eh, que ya lleva varios años, 10 años de su implementación, y nosotros lo investigamos hace un par de años, y en ese momento ya estaba la discusión acerca de si la política de inclusión digital debería abandonar la entrega de computadores o debería concentrarse en los nuevos dispositivos que iban surgiendo a partir de los desarrollos industriales, ¿no? Digo, las tablets o los celulares. Si el celular terminaba reemplazando a las computadoras y si ya no era necesario invertir justamente en este tipo de dispositivos. Hoy, digo, lo inesperado de la pandemia y la obligatoriedad de la educación a distancia ponen de manifiesto algo que podríamos decir como el tamaño, ese cliché, ¿no? El tamaño sí importa, digamos. No es lo mismo un tipo de dispositivo que otro, lo que habilita, las funciones que habilita y lo que permite y lo que no permite. Y acá nos encontramos, por lo menos en Argentina, con un dato que es crucial. Desde el comienzo, el Conectar Igualdad, cada medición que fue haciendo, encontraba que para un tercio de los beneficiarios, ya sea estudiantes o docentes, era o la única computadora en el hogar o
la única computadora exclusiva de ese actor, ¿no? Que no la tenía que compartir con otros. Hace 2 o 3 años la entrega de computadoras se detuvo, y hoy cuando analizamos las encuestas y las estadísticas de la educación a distancia, volvemos a encontrar que para un 40% de estudiantes y de docentes indican que no tienen una computadora propia. Y en muchos casos ni siquiera una computadora en el hogar, sino que tienen que llevar adelante las tareas de la educación a distancia a través de un celular. Y sabemos que lo que permite, lo que habilita para poder apropiarse de los contenidos, para resignificarlos, para transformarlos mediante una acción crítica, una reflexión crítica y poder hacer una devolución en un aporte, son distintos respecto a una computadora o a un celular. Así que ahí tenemos como eso que desde la lógica de la política parecía claro que debía que avanzarse ya hacia otros dispositivos, pero que entre situaciones inesperadas y la necesidad que surge desde abajo vuelve a ser como, bueno, necesitamos computadoras ahora, ¿no? Otro hallazgo interesante también para trabajar, creo que ahí la política pública tiene un desafío enorme, digo, recuperando las discusiones acerca de Open Access, ¿no? Y todos los programas de código abierto y los contenidos abiertos para el desarrollo, encontramos en la investigación un bajo nivel de conocimiento y de apropiación del software de código abierto. Si bien las netbooks del Conectar Igualdad traían por defecto un sistema operativo de código abierto, no privativo, como el Guaira desarrollado, la mayoría de los usuarios tendía a utilizar un sistema operativo como Windows, y desconocía que existía este otro sistema operativo, y esto tiene un vínculo con algo que podemos luego hablar un poquito más respecto a la comunicación, pero que es el tema de las plataformas que se utilizan, los programas que se utilizan y la soberanía de los estados nacionales respecto al control de estos procesos, o por lo menos la soberanía sobre lo que así ocurre. Otro elemento a tener en cuenta quizás, que la política desde su diseño quizás no lo preveía allá por 2010 cuando empezó, fue la diferencia entre la apropiación diferencial entre chicos y chicas. Digamos, hoy está mucho más en el tapete las discusiones acerca de las desigualdades de género, y en relación con la tecnología, muchísimas investigaciones han demostrado que las tecnologías no son neutrales en términos de género. Tienen desde su diseño muchas veces un sesgo masculinizante y que incorpora estereotipos acerca de cuál sería el usuario ideal, el usuario destinatario al cual estarían destinadas. Entonces, quizás esa perspectiva de los actores desde abajo debe ser incorporada por la política para tener en cuenta esto. Otro, que si querés lo podemos conversar luego, también es la perspectiva de las y los docentes al respecto, ¿no? Porque también hay que escuchar las voces de estos actores que son fundamentales en la mediación de la apropiación de la tecnología. Acá la política también tiene otro desafío, y que la investigación puede aportar para poder ir reflexionando críticamente, que es el vínculo que hace respecto al sentido común, ¿no? Hay ciertas categorías que ya forman parte del sentido común difundido, como las categorías de nativos e inmigrantes digitales, que han permeado al interior de las escuelas. Entonces, muchas veces esas representaciones juegan como obstáculo para desarrollos de diferentes interacciones entre docentes y estudiantes, por ejemplo, ¿no? Está muy arraigada la idea, la percepción de que las y los estudiantes son mucho más habilidosos que los docentes. E inclusive entre los propios docentes se juzgan a sus pares con una rigurosidad bastante grande, inclusive a veces mayor que la de los estudiantes, digamos. Y llamativamente, en la encuesta que realizamos, cuando se le preguntaba al docente por sus propias habilidades, era mucho más optimista que cuando juzgaba a sus colegas, ¿no? Ahora,
la encuesta era representativa, con lo cual si cada una fue así, hay algo ahí que nos cierra. Y esto tiene consecuencias, porque si uno percibe que no necesita capacitarse, eso es un problema, porque si se autopercibe como habilidoso, ahora, si la visión es que el conjunto docente, el colectivo docente necesita mejorar las habilidades, ahí tenemos un desafío para la política pública. Sin embargo, también creo que la pandemia ahora ha puesto de Perdón, manifiesto... Sebastián, déjame interrumpirte un poquito. Y Sí. cuando dices habilidoso, tener la habilidad, ¿para qué? Bueno, ahí va. Esta idea de nativos inmigrantes digitales, tan difundida, que ya forma parte del sentido común, tiende a estancar, ¿no? Ciertas habilidades procedimentales como innatas y espontáneas y naturales de las generaciones jóvenes, mientras que otro tipo de habilidades no tan procedimentales, no tan de manejo de los programas y de los dispositivos, formarían parte de las generaciones adultas, ¿no? Sin embargo, cuando uno le pregunta a los docentes acerca de sus usos cotidianos, demuestran que tienen muchísimas habilidades para los usos cotidianos. Hay algo que está ahí a veces obstaculizando, generando una resistencia, y quizás es esta percepción de que las y los estudiantes van a saber mucho más que yo, y quizás voy a perder autoridad si me demuestro dudoso, dubitativo respecto a ello, que está obstaculizando el uso de esas tecnologías que se usan para la vida cotidiana de los docentes en el aula, ¿no? Entonces, ¿habilidad para qué? Y yo te mencionaba algo que también surgía cuando preguntábamos a los docentes en la encuesta cuáles eran de las capacidades que ellos tenían las que más valoraban para llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso pedagógico. Y ahí la idea de poder conducir un grupo y de motivar un grupo aparecía como la competencia más elevada, mucho más que el de las habilidades digitales. Ahora, en el actual contexto, estamos ahí frente a un gran tema, a un problema, digamos, porque la motivación, la capacidad de conducción aparece necesariamente mediada por las tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esas capacidades que tienen los docentes, que los constituyen subjetivamente, ¿no? Nos constituimos como profesores dando clases, somos lo que hacemos dando clases, y con el vínculo con un otro con el cual nos relacionamos y con el cual interactuamos, y en el cual, mediante el ejercicio de nuestra actividad, nos configuramos como docentes. ¿Qué pasa cuando para eso se necesita la mediación tecnológica necesariamente, ¿no? La mediación de las pantallas? Ahí también, digo, ahí la política pública tiene mucho para trabajar respecto a eso, escuchar a los docentes y poder ir trabajando respecto a eso. Y otro gran desafío que nos trajo la pandemia es la reconfiguración de algunas dimensiones intersubjetivas como los tiempos y espacios, ¿no? Las fronteras, algo que se venía discutiendo bastante respecto a las fronteras de lo escolar, ¿no? Tanto en términos temporales como espaciales, hacen que ahora, digamos, la jornada que era la jornada escolar antes delimitada en una determinada cantidad de tiempos y en un determinado espacio, aparezca diseminada, difundida, diluida a lo largo de toda la jornada. Y ahí dos cuestiones que surgieron con nuestra investigación. Uno, que aparecía inesperadamente o no previsto por el diseño de la política, el uso de las netbooks para hacer tareas en el hogar. La política planeaba más el uso de la tecnología en la escuela y digamos, las mayores esperanzas o objetivos de transformación pedagógica era lo que, lo que pasaría en el aula. Sin embargo, había un alto uso de la tecnología para tareas educativas por parte de docentes, altísimo, casi con una frecuencia diaria, y un nada despreciable 50% de estudiantes que decían que al menos 2 veces o más por semana utilizaban las netbooks en sus casas para estudiar. Dos cuestiones ahí. Uno, la cuestión de las desigualdades y las herencias. Encontramos cuando
aumenta el nivel educativo de los padres, aumenta el uso de la tecnología para el estudio en el hogar. Y otra cuestión, lo que decíamos al principio, lo no previsto de las políticas de inclusión digital. Quizá no estaba dentro de los objetivos, pero aparece ahí algo con lo cual hay muchísimo para trabajar. El alto uso de un dispositivo para tareas de estudio, seguramente simultáneamente con otras actividades, ¿no? De entretenimiento, de ocio, de comunicación, pero que están ahí esos dispositivos presentes en el hogar, que se transmiten a hermanos más chiquitos, que se habilitan para uso de los padres y de las madres, también forman parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje que trasciende el tiempo y espacio de lo escolar. Ahí nos encontramos también en relación a las cuestiones más cualitativas que hacíamos en los grupos focales y en las entrevistas, donde ya hace años estudiantes manifestaban la necesidad de tener alguna plataforma de encuentro virtual con sus propios docentes. Nos llamaba la atención que, contrario a lo que sería la dinámica tradicional de poder aprender conocimientos o aprender contenidos mejor en la casa y luego ir y en el contacto con el docente en el aula poder reflexionar y comprender esos contenidos que se habían adquirido, aparecía al revés, como para los estudiantes en la escuela era un lugar de adquisición de conocimientos y luego en plataformas virtuales de conexión era un lugar donde el aprendizaje y la comprensión iba a ser mejor, ¿no? Hola. Hola, algo ocurrió, pero ya Sí, estamos sí, aquí otra vez. perfecto. Decía que ahí estábamos por alguno de los del uso de la tecnología en el hogar. Y otra cuestión, respecto a la comunicación, la intercomunicación personal. Entre estudiantes ya hace años que la comunicación mediada por tecnología tenía unos niveles altísimos por fuera de la escuela. No así entre estudiantes y docentes. Desde la perspectiva de las y los docentes, ellos decían en buena medida que se comunicaban por fuera de la escuela a través de correos electrónicos o algún otro medio digital. Sin embargo, un 70% de estudiantes decía que se comunicaba poco o nada con sus docentes por fuera de la escuela. Condición social previa para el actual contexto de pandemia, digamos, donde esta comunicación por fuera del espacio escolar y mediado por tecnología se ha vuelto obligatoria, ¿no? Y ahí las transformaciones que se fueron dando a lo largo del transcurso de esta pandemia, por lo menos acá en Argentina. Al principio docentes que se mostraban reacios o reactivos a, por ejemplo, contactarse por WhatsApp, porque eso implicaba una serie de cuestiones respecto a la privacidad y a la intimidad, que los hacía antes haber negado cualquier tipo de contacto a través de teléfono celular con sus estudiantes o a través de las redes sociales inclusive. Hoy vemos cómo la obligatoriedad fue haciendo derrumbar esas barreras y que han cambiado. Ahora bien, retomar esta cuestión de la soberanía que marcaba antes, ¿no? ¿Qué pasa con las plataformas por donde está circulando y se está apropiando el conocimiento de docentes y estudiantes, ¿no? ¿Dónde está quedando? ¿Qué plataformas se están utilizando? ¿De quién es la propiedad de esos conocimientos? Digamos, hay todas unas discusiones allí que merecen ser dadas y que merecen ser atendidas, digamos, ¿no? Como por lo menos para ser conscientes de eso y tomar decisiones al respecto. Porque si no, la vertiginosidad de los cambios a veces hace que nos adecuemos a lo que hay disponible y ya, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en la emergencia, ¿no? Que justamente por eso es una emergencia. Súper interesante. De nuevo, debemos de tener más conversaciones. Eso se nos está cerrando un poco el tiempo, pero déjame tratar de
y bueno, y dime si es correcta mi interpretación. En primer lugar, algo muy importante en términos de la contribución de este estudio es trascender, como tú dijiste, esa parte de estudios que únicamente ven el impacto en el sentido de tiene o no eh, un mejor desempeño el estudiante en las pruebas estandarizadas, ¿no? Por ejemplo, es lo típico de, yo qué sé, quizás economistas, bueno, yo soy economista, no, pero que por ahí otra pregunta es cómo los economistas y otros no debemos de quedarnos solamente en nuestro método y en nuestra disciplina, cómo tenemos que llevar a cabo algo mucho más interdisciplinario. Pero bueno, trasciende en el sentido de que, pues, ha habido ocasiones en que esos estudios dicen que al revés, ¿no? Que no solamente no contribuyen, sino que tienen un desempeño negativo a partir de la incorporación de la computadora. Y siempre la pregunta es, a ver, ¿qué pasaría si quitas todas las computadoras y todos los dispositivos de las escuelas, ¿no? Claramente hay algo que no cierra, que está mal. Entonces es, ok, ¿no? Un primer... em, em, contribución de esto es básicamente eso, ¿no? O sea, con que la literatura de los estudiosos que lo hacen a través de métodos cuantitativos se quedan ahí. Es como, pues no sabemos por qué ocurre esto, ¿no? Entonces aquí es, ojo, ¿no? Es quizá porque no están viendo la realidad, ¿no? Y entonces es otra forma de verlo, que esto me parece muy importante a nivel muy general. Y lo que dices, hay que ver los procesos, porque aquí claramente podíamos, ¿qué ocurriría si queremos hacer este estudio o este estudio que tú hiciste en Argentina? ¿Qué te puede decir respecto a otros países? ¿No? Tratar de generalizarlo un poco más, porque sí, lo que propones es, tenemos que ver, incluir a los actores y las percepciones de los actores de la apropiación de la tecnología desde abajo, y eso está interactuando con la cultura y con todos estos elementos, pues cada contexto es diferente. Entonces, ¿cómo podrías generalizar o llegar a un punto en donde, a ver, esto puede ser posible en otros países también? ¿De qué nos sirve aprender lo que pasa en Argentina para México, por ejemplo, ¿no? Bien. Bien, respecto a la primera cuestión, cuando hablamos de trascender es justamente no descartar, sino incorporar esos conocimientos que son válidos y que tienen muchísima utilidad, pero ir un poco más allá, ¿no? Entonces, es como no invalidar, sino justamente ir trascendiendo y empezando a discutir otras cuestiones. Ha sido necesario discutir los temas de brecha digital. No podríamos haber ido directamente a otras cuestiones sin haber comprendido o teniendo un panorama respecto a todo lo que giró en torno a las nociones de brecha digital. En ese sentido, me parece que bueno, el poder construir metodologías sensibles a captar la perspectiva de los actores y ver estas cuestiones que, como vos decías, la tecnología ingresó a las escuelas desde abajo. Lo que hicieron estas políticas públicas de inclusión digital al incorporar tecnología desde arriba fue legitimar algo que ya se estaba dando de hecho, ¿no? Porque los celulares ya eran un tema. Ujú, ujú. Digo, una nota más del trabajo de campo, una nota de color. No había escuela a la que fuéramos donde cuando decíamos a qué veníamos, no nos agarraba la directora o el director a decir no saben los problemas que tenemos con Facebook, no saben por qué lo que se pelearon afuera, pero esto explotó acá. Y bueno, y a ver qué hizo, el servidor, ¿no? A ver si ustedes nos lo pueden solucionar, porque, bueno, digamos, genera todo un conjunto de controversias que ya estaban ahí, pero que además ahora vino el Estado con la política pública a decir, bueno, esto que sucede no podemos desconocerlo porque pasa, sino que tenemos que ir orientándolo y reforzándolo, digamos, que todos, por lo menos poner en un plano de igualdad a, a todos los y las estudiantes, ¿no? Por lo menos en lo que respecta al acceso a dispositivos. En ese sentido, hay algunas experiencias que son muy similares, que son similares, digamos, la pionera de Uruguay con el Plan Ceibal, pero ahí, de nuevo, la apropiación se da de manera situada, ¿no? Y contextualmente.
la legitimidad que tuvo el Plan Ceibal no fue la misma que adquirió en la Argentina por la dinámica política propia y por quizás el carácter que tiene lo público en Uruguay respecto a la Argentina. En Argentina estuvo desde un comienzo muy discutida la política del Conectar Igualdad, mientras que el Plan Ceibal desde todo el arco político tuvo una aceptación e inclusive se continuó independientemente de los cambios. Pero bueno, respecto a lo que están haciendo en el marco de la pandemia, es una situación bastante parecida porque fue una política de carácter universal de tratar de llegar a la mayor cantidad de estudiantes y docentes y dotar con un equipamiento básico para toda la población. Uruguay tiene otras dimensiones, tiene otras características, y ahí compartió con Argentina también quizás los problemas de la conectividad, pero que son mucho más subsanables en un territorio que es más chico. Colombia también ha tenido antecedentes y ha encarado la pandemia de manera bastante similar. El caso de Chile también. Y en México, las políticas de inclusión digital bajo modelos uno a uno vinieron siempre como más rezagadas respecto a lo que pasaba en el Cono Sur, ¿no? Ahí y tuvieron bastantes vaivenes, digamos. Cambia mucho, esto lo hemos observado en distintos proyectos, cambia mucho cuando es una política de orden nacional a cuando es estadual, digamos, o provincial, cuando depende de cada uno de los gobiernos federales. Pasa un poco en Brasil eso, ¿no? Donde había una política de inclusión digital muy fragmentada de acuerdo a cada uno de los estados, y eso impidió, aparte de las dificultades de la inmensidad del territorio y de la población brasileña. Pero creo que estas experiencias que están teniendo Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, pueden servir como un espejo, digo, para el cual, en donde mirarse, ¿no? Para replicar, digamos, a veces la réplica tiene sus limitaciones, pero sí saber, bueno, por dónde han ido, por qué caminos se han recorrido, qué dificultades se enfrentaron y qué posibles soluciones se pueden brindar. En ese sentido, todos estos países han complementado lo digital, digamos, en todos podríamos decir esta idea de que bueno, la continuidad pedagógica trasciende lo tecnológico. Bueno, podríamos agregar y precisar, trasciende lo tecnológico cuando entendemos la tecnología en sentido reducido estricto, ¿no? Cuando lo reducimos solo a los artefactos, como decía yo al comienzo. Pero la mediación aparece también con medios televisivos, medios radiales, con material impreso, con contenidos impresos y diferentes interacciones, digamos, como que todos estos países han dado un abanico de posibilidades para enfrentar algo totalmente imprevisto, totalmente urgente, porque más allá de imprevisto fue para aplicar de un día para el otro, y sin tener experiencias previas, digamos, no es que pudimos observar lo que había pasado en otras latitudes, como para poder más o menos saber qué iba a ocurrir. Si me ibas a hacer una pregunta. Sí, se nos está acabando el tiempo, pero de nuevo, fascinante en sí mismo, pero además urgente, ¿no? Urgente poder tener lecciones y de forma muy breve, Sebastián, bueno, esto es un llamado a la audiencia a buscar, a leer tu artículo con mayor profundidad. Pero destacas, la pregunta aquí es, frente a esta pandemia y lo que estamos aprendiendo, que además tiene que ver con lo que se hizo anteriormente, ¿no? En donde estaba el contexto en el que estaba no solamente todo lo que ya hemos dicho, sino es como path dependence, ¿no? Vienen de un lado, hay una cosa histórica en esto. ¿Qué podemos llevarnos a la normalidad? Que esperemos ya ocurra. O sea, ¿cuál es la lección de todo esto, más allá de todo lo que dijimos? Porque una de las cosas que el caso de Uruguayo, en donde también tiene que ver algo, y es algo que tú mencionas en tu artículo, la colaboración. Sí. Entonces, ¿qué nos llevaríamos a la normalidad de esto?
A ver, brevemente. Creo que estos casos que mencionaba de los países también tienen en común que han tenido estas políticas de modelos uno a uno, algunos con unas versiones distintas, Chile y Colombia con sus particularidades porque no se llevaban las compus a la casa, a los hogares, pero creo que ahí hubo toda una serie de discusiones acerca del uso de la tecnología en la educación que ya fueron saldadas, ¿no? O no sé si Mm, saldadas, pero por lo menos ya estaban dadas, ¿no? Entonces no se arrancó de cero en ese sentido. Creo que la política se vio favorecida para, además de tener un parque de tecnología distribuida, que eso sirvió, de un montón de contenidos ya, de contenidos educativos disponibles acá en Argentina y los diferentes programas de otros países, que se pudo recurrir rápidamente, secuencias pedagógicas, contenidos audiovisuales, etc. Creo que lo que nos deja pone patente algunas cuestiones. El tema de la cultura de lo audiovisual y de lo multimedial como un denominador común. Digo, algo que yo no mencioné fue, pero que la multiatención, nosotros cuando lo investigamos, la idea del multitasking, fuimos con el prejuicio de, bueno, es una característica más de las generaciones jóvenes, ¿no? Sin embargo, vimos que también entre docentes la capacidad para concentrarse en un único estímulo era casi en la misma proporción que entre estudiantes. Después sí podía mantener un poco más de tiempo en la lectura de un texto sin otros estímulos, pero llamativamente es bastante similar, digamos, a pesar a lo que se podría haber pensado a priori, eh, lo que nos habla más de una subjetividad epocal, ¿no? Un tipo de subjetividad construido de época, más que esta idea de, bueno, los chicos, las chicas son así, no prestan atención, ¿no? Digo eso como, y creo que ahí la tensión entre la cultura audiovisual y la textual propia del dispositivo escolar tradicional es algo que hoy en medio de la pandemia se nos ha puesto en evidencia, se ha vuelto muy patente, ¿no? Digamos, estudiantes que reconocen que les sirve mucho más un video explicativo que un texto leído, que un texto largo, etcétera, capacidad de concentración en este contexto, la idea de que es el ver y oír a sus profesores hace que la comprensión sea mucho mayor que si se pasa por escrito una clase, ¿no? Es una lección que, digamos, es un punto ahí para prestar atención, digamos. Hay ya. cuestiones del dispositivo escolar que merecen ser revisados porque esto nos lo ha puesto. Eh, otra cuestión, eh, los, los puentes intergeneracionales son Mm, más, digo, esto es un posicionamiento, ¿no? Son más que las rupturas. Esta idea de presentar a los nativos e interesante. inmigrantes como situaciones estancas que ya no tendrían ninguna posibilidad de diálogo, las investigaciones dan cuenta de que las y los estudiantes están esperando que la apropiación de la tecnología también aparezca guiada o bajo la experiencia de sus docentes. Y los docentes también están predispuestos para que si algo del hardware o del software no lo sepan, incluirlo, ¿no? Pero a la vez muchos docentes actualmente se encuentran con que en realidad los paquetes de oficina, otro tipo de presentaciones, los estudiantes no lo traen, ¿no? ¿Vieron? Hay un montón de memes donde aparece el estudiante como muy habilidoso con los videojuegos, pero después con una plataforma de clases online no encuentra los botones, ¿no? Hay varios memes docentes al respecto que dan cuenta de eso. Y a la vez el tema de esto que planteaba yo hace un rato respecto a las habilidades docentes, esta capacidad de motivación, de generar empatía, de tener autoridad, donde aparece el docente en las clases presenciales pidiendo silencio, pidiendo que escuchen, no sé si lo vieron esos memes de los perritos, y ahora en las clases virtuales diciendo, por favor, chicos, hablen, prendan las cámaras, ¿no? Bueno, hay algo ahí de la subjetividad de docentes y estudiantes que se está poniendo de manifiesto ahí, ¿no? También en relación Sebastián, pues realmente fascinante. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Creo que esto último que dijiste subraya de nuevo con lo que iniciaste.
la importancia de ver los procesos y no tener prejuicios, ¿no? Juicios previos Sí. respecto a cómo va a resultar la introducción de la tecnología. Eh, Esta colaboración intergeneracional me parece muy importante y es como salirnos de pensar fuera de la caja. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Sebastián. No, Gracias vos. a Maya, a Gloria, los más que han hecho esto posible. Y seguiremos platicando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y continuamos eh, investigando y conectándonos. Exacto. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.